Ya comienza el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, anécdotas, información y entrevistas. Hasta las 12 de la noche, un espacio para disfrutar. Ya quedan en compañía de su anfitrión, Marcelo Neira. Las 11:02, estamos en vivo aquí en el especial de Marcelo Neira con un gran equipo, Agustín Goyechea y Juan Natal en operación técnica, Néstor Borro en producción, Mateo Osoria, informativo de Radio del Plata, en las redes Ignacio Iribarren, en el streaming Ian Natale y aquí en la locución Roxana Calabro. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? Qué placer verte. Lo hicimos esto ya en algún momento. Sí. Esto es como viste andar en bicicleta. Sí. Volvemos a agarrar la bicicleta y demostramos que podemos tomar velocidad y nadie nos para, ¿no? Vos sabés que yo tuve un problema, ¿no? Con una bicicleta. No, yo te lo traía como una cosa de decir, bueno, es como andar en bicicleta, como Pero que algo ya conocemos, la tenemos re claro. No fue culpa mía. Sí. Mi pareja decidió comprar una bicicleta. Ajá. Y yo, para que ella no tuviera problema, digo, tiene que traerla andando por la calle, digo, claro. Voy yo, que hacía que yo, 30 años que no andaba en bicicleta. Claro. Fui a buscarla, era en el centro, encima, ¿viste? Sí, Entonces sí. dije, me voy un sábado a la mañana. Es peligroso igual ese Claro, en bicicleta. claro. ¿Cómo? Me voy un sábado a la mañana, que hay poquita gente, y bueno, me dice, ¿la querés armada la bicicleta? No, si la voy a llevar en la mano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me arman la bicicleta, Sí. y cuando me voy a subir la bicicleta, bajan la persiana No. y cierran. Digo, qué raro, ¿no? Porque me dieron la bicicleta así, track, me tiraron la bicicleta y cerró. Claro. Bueno, el asiento estaba más o menos como para polvorita, ¿viste? Que estaba con Almedo. O sea que yo empezaba a pedalear y las rodillas me pegaban en el pecho. No. Entonces era una cosa terrible. Y yo la tenía Una que tortura. No, la tuve que llevar como si estuviera llevando un pony al lado caminando. Claro. Y de repente, cuando venía que la calle venía en bajada, me subía y agarraba la bajada. Claro, el envión. Y no llamé a ninguno de mis amigos porque sabía cómo se iban a reír, ¿no? Imagínate. Iba a ser, hasta el día de hoy me iban a estar gastando con eso. Claro. Encima era invierno, campera, pullover, llegué todo transpirado, una cosa terrible. Ay, no quise traerte este recuerdo así, no sé, que te dejó secuelas, ¿viste? No, yo lo máximo... Yo creía como vos. Claro. Pero me parece que si uno sube el asiento a la altura que tiene que Tal estar... cual, ¿no? ahí ya se soluciona. No había herramientas, era sábado a la mañana, no había un taller donde decir, préstame una francesa para... Sí, una tortura después. No, fue una tortura. Viaje, tal cual. Ahora, yo te digo una cosa. Sí. Esa bicicleta entró en la casa de ella y jamás salió. No. Y te estoy hablando de antes de la pandemia. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que a veces, claro, las bicicletas se quedan ahí finalmente como parte como del mobiliario, podríamos decir. Parte del mobiliario, sí. Parte del Colgamos mobiliario. las cosas en el manubrio. Así es. ¿Viste? Vamos poniendo cosas ahí como si fuera un perchero. Bueno, todo para decirte que es un placer verte. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿qué nos trae este especial? Y bueno, vamos Neira? a hacer como siempre una entrevista. Y bueno, tenemos la buena fortuna de que esté Néstor Borro, que nos provee siempre el Pichi Borro, ¿eh? Sí, para los Néstor amigos. Pichi Borro. Así sí. es, un clásico de la radiofonía argentina. Un clásico, Pichi. sí. Que tenemos una entrevista. Ya la íbamos teniendo tiempo de show. Claro. Ayer, por ejemplo, hablamos con el profe Signorini. Ajá, sí. Y después con Julia Senco. Claro. Y hoy, si todo sale bien, vamos a tener un señor. No lo quemes, por favor. No lo digamos. La vez que lo dije, no vino. Por eso, no digamos nada, publice. Viste cómo hay que creer en todo. Sí, en las bicicletas, y hay que creer también, que no te hagan la bicicleta por sobre todo, y hay que creer también en los seres que nos cuidan, ¿no? Totalmente. Así que bueno, totalmente. Te deseo una excelente noche, Marce. Gracias, Roxana, y muchas bueno, gracias. a todos los oyentes que están ahí esperando a Marcelo Neira, deseando éxitos también en este reencuentro a las 23. Sepan que tienen el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio, y por supuesto en vivo el especial de Marcelo Neira en YouTube del Plata M1030. Muchas gracias, Roxana.
Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida.
Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información. Un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. El especial de Marcelo Neira. Hasta la medianoche. Del Plata, la radio de la verdad. Las 11:15, estamos en vivo aquí en Del Plata y tenemos la buena fortuna de poder conversar con un gran actor que hizo en televisión, en cine y en teatro destacadísimas obras, un señor que además fue secretario de Cultura, Rubén Stella. ¿Cómo estás, Rubén? Marcelo Neira aquí. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy hermano? bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Y hablando con vos, mejor. Bueno, un gusto enorme, muchísimas gracias. Estuve repasando hoy tu carrera, más allá de lo que yo ya conocía, ¿no? Papeles destacadísimos. Y lo que me llamó la atención fue que Hombres de Ley en 1987, en lo que era TC, fue un éxito tremendo, ¿no? Tuvieron una repercusión fantástica con Norberto Díaz, con Federico Lupi y tu papel también protagónico, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Sorprendente, porque en ese momento ATC no entraba en las mediciones, ¿te acordás? Y Bope y todas esas cosas, no entraba en las mediciones. Y entonces nosotros teníamos una conciencia relativa de la repercusión del programa, la sentíamos en la calle, en los comentarios que yo. Claro. Hasta que un día Lupi va a filmar a Tandil y viene diciendo, che, vos sabés que me comentaron mucho de Ley. Bueno, Norberto va a hacer una presentación de una película a Entre Ríos, de una película que se llamó Chorros, no sé si te acordás. Sí. Hicimos sorprendente, porque en lugar de hacerme notas por la película, me hacían notas por Hombres de Ley. Ah, mira, qué bárbaro. Y a mí me toca viajar a Córdoba. Sí. Y cuando llego, viajé con una delegación enorme de compañeros, de actores, y cuando llego a Córdoba, bajo por la escalerilla del avión, y la persona que estaba al pie de la escalerilla me dice, no, ¿cómo está usted acá? Venga por acá, pase al salón VIP. Y yo todavía, mira, iba
con Marta González. Sí. Le digo, Marta, mirá, se confundieron, se creen que soy Arnaldo Andrés. Y te agarró una tasca de risa a Marta. Claro. No, sé que nos vamos a confundir acá. Y ahí tomamos conciencia del éxito tremebundo que tenía Hombres de Ley. Qué bárbaro, ¿no? Es que las cosas bien hechas, yo cuando dicen hacemos esto que a lo mejor es de baja calidad porque es lo que quiere la gente, yo no lo creo. Yo creo que las cosas bien hechas realmente tienen repercusión y perduran, ¿no? Sí, yo no lo digo por Hombres de Ley porque lejos de mí hacer esa valoración, pero las cosas hay que hacerlas con la mejor calidad posible, porque además sería una falta de respeto a la gente, sí. al público, al pueblo, a los coetáneos, darle un material de baja calidad. Claro, totalmente. Uno lo tiene que hacer con lo mejor que tiene, si no, ¿para qué está? Además, Rubén, en mi caso siempre lo digo, mi educación estaba en mi familia, en la escuela pública y también en la televisión. Más o menos tenemos la misma edad. Y yo vi una televisión de alta escuela donde tenías una variedad absoluta, donde de repente tenías grandes programas cómicos, tenías Cosas Juzgadas, tenías grandes novelas, El amor tiene cara de mujer o Rolando Rivas taxista, una cosa impresionante lo que había, ¿no? Mirá los títulos que estás nombrando, ¿no? Sí. Claro, hermano, era eso. Y te faltó decir alta comedia, claro. No porque te haya faltado, sino porque, bueno, enumerar a todos sería oneroso, sería caro, no sé, demandaría mucho tiempo, pero sí. Eran esos los programas que a los que uno asistía. Sí, totalmente. Documentales que pasaban, que uno los veía, ¿viste? Y vos aprendías cosas con eso. Era muy, sí. La televisión era muy buena, muy buena. Muy buena. O de pronto te aparecían charlas de Julián María, por ejemplo, que venía al país y te daba charlas por televisión. Sí, o estaba el Nene Bonardo, por ejemplo, ¿no? Sí, Augusto Bonardo, sí, claro. Claro, o Antonio Carrillo. Bueno, en fin, ¿para qué seguir nostálgicamente mencionando estas cosas? Sí. Baste con decir que tanto vos como yo, como muchísimos otra gente, seguramente muchos de tus oyentes, se formaron en esa televisión y la añoramos. Sí, la extrañamos, ¿no? La extrañamos. Uh-huh. Hiciste papeles muy impresionantes. Hace poco vi en Volver la fiebre, El General y la Fiebre, ¿no? Sí. Que me parece una película distinta para hablar de San Martín, con un papel tremendo. ¿Cómo encaraste hacer de San Martín? Mira, en principio mencionás un momento, digamos, eso estuvo inspirada en un fragmento del Santo de la Espada. Claro. Un fragmento que son 3 páginas, Sí. Pero es para el director, que fue también el guionista, y para mí, que participé en un poco la gestación de todo ese proyecto, sí. Fue muy impactante porque nosotros concebimos ese momento como un punto de inflexión en la vida de San Martín. Claro. Un punto en que San Martín llega desde el Ejército del Norte, te acordás que él pasa a conducir el Ejército del Norte reemplazándolo a Belgrano, y se da cuenta que no es por el norte la cosa, que es por otro lado, entonces pide el retiro. Y lo más notable es que el parte con que se retira del Ejército del Norte es por encontrarse mortalmente enfermo. Mira, qué bárbaro. Y baja de Tucumán, donde estaba el emplazado del ejército, a Córdoba, y se aloja a la ribera del río Saldán, en un lugar que se llamaba La Estanzuela, que todavía está. Sí. No está exactamente el lugar de alojamiento de San Martín, pero por lo menos estaban, yo ahora hace muchos años que no voy, estaban ahí en Villa Allende, como dicen los cordobeses, en Villa Allende está La Estanzuela, el lugar donde se alojó San Martín, y se reparó en las saludables aguas del río Saldán. Claro. Y eso lo vivificó, le dio la vida,
y de ahí concibió el proyecto de liberación de América, que era por el oeste, digamos, era liberar Chile, cruzar la cordillera, liberar Chile y de allí marchar al Perú. Bueno, ¿y cómo lo concebí, cómo lo encaré? Mirá, de la manera en que uno puede, yo siempre decía lo mismo, cada uno de nosotros, los argentinos, tenemos una imagen de San Martín metida en el cuerpo, en el pecho, en la cabeza, en el corazón, en la sensibilidad. Lo difícil de esto era unificar todos esas imágenes de San Martín, ¿no? Sí. Pero yo traté de darle la impronta de mi imagen, de ese hombre austero, de ese hombre apasionado, de ese hombre, si vos viste la película, de que lo acusan de traidor. Claro, claro. Porque él era traidor al ejército que lo formó, que era el ejército español. Sí. Pero a su vez decía, un país que no puede liberar una colonia no merece ser libre, porque él defendió a España del embate napoleónico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces con esas cosas uno va formando una idea y mirá, una de las cosas que pasó, que recibió crítica, fue una decisión que tomamos con el director de hacerlo hablar en español a San Martín. Claro, que en realidad debería ser así, ¿no? Tenía esa... ¿A vos te cabe alguna duda? No, ninguna. Vivió 37 años en España, claro. hablaba de otra manera. Claro. Y yo recibí la crítica de un historiador que con San Martín no hablaba así. ¿Cómo crees que hablaba? Sí, totalmente, sí. Así que esos pequeños datos que, vos sabés que por otra parte, para mí fue de un orgullo enorme, porque en el momento en que yo hice San Martín, era el tercer actor que hacía San Martín en Claro. El primero fue Pedro Tocci, que es una película muy antigua. Sí. Alfredo, que hizo El Santo de la Espada. Con Torre Nilsson, sí. Claro, Alfredo Alcón. Y nosotros con Cosia, que fue la única película que se hizo en los años 90 en plena hiperinflación. Claro. Con un espíritu absolutamente sanmartiniano, porque fue de un sacrificio enorme la película, ¿no? Me imagino, sí. Y además esa especie de sueño donde la película te invita a compartir, te introduce en ese sueño del general, ¿no? En esa cosa que él va pensando en vigilia y en sueños también dentro de esa fiebre. Es una gran película realmente, porque salir después de haber visto El Santo de la Espada, donde vos ves un Alfredo Alcón que te hace un San Martín que se separa un poquito del bronce, vos lo humanizaste totalmente. Bueno, esa era la idea, pero Alfredo padeció un momento muy difícil porque lo hizo en pleno enganiato. Claro. Entonces tenía un asesor militar que le decía, no, San Martín no puede hacer esto, San Martín no puede hacer esto. Entonces, quedó prisionero de una imagen muy broncínea, muy monumental de San Martín, muy de monumento. Claro. Nosotros tuvimos la fortuna de poder pensar con más libertad y tratar de hacer sin faltarle el respeto, porque muchas veces uno cree que cuando humaniza, bueno, te dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Belgrano? ¿Cómo andás? Bien, no, yo estoy bien acá. Y la verdad que no eran ese tipo de hombres. Claro. Pensaban y tenían otras inquietudes, otros sueños, otra grandeza, pero a su vez tenían dolores, angustias, tristezas, enfermedades, alegrías, en fin, eran hombres, ¿no? Sí, y además la pasaban mal porque no tenían dinero. ¿Viste? Claro. Y San Martín era un tipo muy apasionado, ¿no? Muy un hombre de enamoramientos y un hombre de pasión, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, viste que el cruce de los Andes comparado con Aníbal cuando
cruza allí en Europa Sí. Los Alpes. Los Alpes, sí. Cuando cruza los Sí. Alpes tiene unas pérdidas tremendas de soldados, de elefantes, tiene unas pérdidas tremendas. Sin embargo, San Martín, muy austero y muy cuidadoso, el tipo fue un estratega hasta para cruzar los Andes, una cosa impresionante. Sí, terrible. Vos sabés que el otro día leía, a mí la historia de San Martín me apasiona todavía, ¿no? Sí. A mí la historia en general me apasiona y la historia de este hombre en particular me resulta, en estos tiempos sobre todo, Claro. de un modelo importante, ¿no? Sí. Me enteraba yo, leía una historiadora que hacía una reseña de su viaje de exilio, porque viste que él se va primero a Inglaterra, después pasa a Bélgica, a Bruselas. Dice, y el respeto que le tenían a San Martín como militar y como político en Europa era sorprendente. Sí, claro. No se podía explicar la gente, los que lo conocían, cómo ese hombre en plena plenitud, vaya la redundancia, sí. en plena plenitud de sus facultades, de su conocimiento, de su potencialidad, había renunciado a todo y se había exiliado, ¿no? Claro, claro. Porque fíjate que además el exilio no fue del todo porque él unos años después intenta volver al Río de la Plata y se encuentra con un momento terrible que es el fusilamiento de Dorrego y eso no lo puede resistir y se vuelve. Sí, es terrible. Cuando encuentra esa pelea entre unitarios y federales que él decide. Y entre dos hombres que habían sido subordinados de él, ¿no? Porque Lavalle y Dorrego habían sido sus subordinados. Sí, terrible. Y eso lo apena mucho. Bueno, el fusilamiento de Dorrego es una cosa terrible en la historia argentina, como muchas otras, ¿no? Sí, lo que pasa es que si uno empieza a reseñar esas cosas nos pasamos toda la madrugada charlando de estos temas. Tal cual. Pero son importantes de revisionar, de rever, de revisar, de replanteárselos, porque ahí hay meollos, hay cuestiones que todavía están vigentes. Parece mentira, ¿no? Sí. 1923, 1929 en realidad. Y vos fijate que de repente, las 11:30, fíjate que de repente nosotros tuvimos a un Manuel Belgrano. Yo siempre digo, ¿no? La película Los 300 de los espartanos, los 300 espartanos que murieron allí, para mí en un punto sirvieron nada más que para hacer la película, porque ellos con su orgullo, con su vanidad, nosotros vamos a enfrentar al ejército persa que venía con miles y miles de soldados y los matan a todos, y Belgrano, en lugar de hacer eso, hace la movida del éxodo jujeño y les deja tierra arrasada a los españoles. Eso es extraordinario. Sí, es extraordinario. Eso es una gesta que habría que estudiar e inculcarla en las escuelas. Sí. Que lo que hace, porque además uno supone que fue una cosa romántica. Sí. Bueno, Belgrano era romántico por el gesto en sí, pero era imperativo en la acción, porque había que hacerlo. Claro. Entonces no era de, bueno, vamos a ver si hacemos esto. No, se hace esto. Ustedes levantan su cosa y se van. Sí, tal cual. Lo que pasa es que estamos hablando de personalidades tremendas, ¿no? Sí. Tremendas. Manuel Belgrano ha sido una personalidad, porque además ha sido estudioso, intelectual. Cuando tuvo que ir a la acción, fue a la acción. O sea, es que todavía se estudia la marcha que hace él desde Buenos Aires a Asunción, ni bien se produce el estallido revolucionario en Buenos Aires, para llevar la revolución a Asunción, al Paraguay, que era resistente al canto de libertad que se gestaba en Buenos Aires. Y esa marcha todavía se estudia por el rigor con que la encaró y la velocidad con que la hizo. Sí, es impresionante. Hemos tenido gente muy, muy valiosa, pero con una apertura mental y una inteligencia, estrategas, además que
muy difíciles de encontrar, no solamente en nuestro país, en el mundo, ¿no? Sí, claro. Y vos sabés que es una pena porque nos lo escamotean. Sí. Como para no tener espejo, ¿no? Claro. Bueno, ese es el gran tema del aculturalismo o de el de impedir el desarrollo cultural, de limitar el desarrollo cultural, sí. porque con esas figuras uno puede proyectarse valga otra vez la redundancia, hacia un proyecto muy abarcador y muy generoso. Sí. Y si te escamotean, fíjate que el gran mentor de estos dos personajes, que fue Bartolomé Mitre, sí. En uno escamotea el aspecto militar, o sea, claro. en Belgrano. Sí. Lo reivindica como uno de los hacedores de la patria, un intelectual, etcétera, etcétera. Belgrano, que en previo a 1810 ya planteaba que la mujer debería tener educación igual a la par del hombre. Impresionante. Impresionante. Sí, impresionante. Y de San Martín lo que nos escamotean es su capacidad política. Claro. Porque como estaba enfrentado con Rivadavia, que era siempre un cipayo, una persona que siempre estaba trabajando en favor de intereses foráneos, sí. te escamotean la parte política de San Martín. Sí, es increíble, increíble. Y claro, es como decís vos, ¿no? El hecho de de esconder esos referentes, porque antes había, bueno, estamos hablando de una película que vos protagonizaste, o sea, nosotros teníamos acceso a un montón de productos culturales donde ellos aparecían y nos mostraban lo que eran, lo que fueron. Belgrano, que se muere y le paga a su médico con su reloj. O usa en la lápida el mármol que era de su cómoda. Sí, tal cual. Y cuando nos corren de la visión a estos próceres, a estos hombres que hicieron nuestra patria, bueno, es un mensaje bastante claro de qué quieren que nosotros pensemos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Perfecto lo que decís, Marcelo. Perfecto lo que decís. Perfecto. La manera de escamotearte el futuro es quitarte el pasado. Claro. Vos sabés, Rubén, que yo a veces pienso, lo he dicho ya algunas veces acá en el programa, hace 30 años que hago tiempo de show y ahora el especial de Marcelo Neira es un mimo de la radio como para poder conversar con gente como vos, ¿no? Que yo pienso que incluso esos almuerzos que teníamos familiares los domingos, que yo llegaba a las 6 de la mañana a mi casa el sábado, que ya era mañana de domingo, y mi viejo al mediodía me golpeaba la puerta del dormitorio, vamos a almorzar, y yo me levantaba y se hablaba ahí en familia un montón de cosas, incluyendo lo que sucedía, lo que nos pasaba, lo que nos había pasado, si estaban los abuelos más atrás todavía, quién había sido tal, quién había sido tal otro, pero que no eran no era una clase, sino que eran conversaciones normales. Uh-huh. Y a veces me parece que cuando los pibes ya no tienen ese contacto con los padres o de repente, como me pasaba a mí con la tele, con ver estas cosas, se quedan sin una parte de la historia y se creen que la historia empieza con ellos. Y ahí tenemos un problema bárbaro. Exactamente. Pero mira, vos dijiste varias cosas para mí son absolutamente relevantes. Ahora, cuando hablaste de educación, primero pusiste a la familia como eje de la educación. Sí. Porque uno dice, no, porque la educación en el colegio. No, en el colegio se recibe instrucción. Tal cual, sí. Tal cual. Y se completa el carácter educacional que empieza en la casa. Claro. Porque los que instruyen de educación a un niño son los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores si los hay, sí, y hasta los vecinos. Sí, la gente que los cría de repente, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Claro. Entonces, digo, esto es central por un lado. Y por otro lado, esto que estás diciendo, sí, escúchame, nos juntamos todos y charlamos, conversamos. Sí. A veces hasta de bueyes perdidos. Sí. Digo, ahí es donde se transfiere lo cultural. Claro. Digo, cuando mi viejo contaba, mi papá nos contaba un domingo o un sábado almorzando en casa con mi vieja y mi hermano, nos contaba cuando él salía
de madrugada de a caballo porque tenía que ir hasta algún potrero a buscar animales o qué sé yo, y lo que le representaba esa noche pampeana. Mi viejo nació en realidad nació en Vallauca, en un pueblito muy chiquitito de la provincia de Buenos Aires, y después se crió en Los Toldos, ¿no? Ahí Sí. se conocieron con mi vieja. Eso tenía que ver con la formación. Digo, de ahí mi tremendo cariño por esa planicie Claro. argentina, que es la Pampa, como dice el Martín Fierro, solo se veía tierra y cielo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y eso tiene que ver con la educación, Sí. con la transferencia cultural, con saber de dónde venimos, de dónde vengo, qué representa esta vida que yo estoy disfrutando, ¿no? Este Sí, regalo. sí, tal cual, tal cual. Y no volver a repetir películas que ya vimos, ¿no? Claro, bueno, pero ya estás pidiendo mucho, Marcelo. Ya estás pidiendo. Bueno, pero es que vos lo dijiste también. Dijiste, cuando no tenés todo eso que estamos hablando, crees que la historia nació con vos. Sí. Y por supuesto aparecen mentores de eso, y aparece un Fukuyama diciendo el fin de la historia, Sí. y aparece que bueno, que todo lo pasado no existe más, que ahora es todo para el futuro, y el presente es una transición hacia el futuro. Pues sí, pero ¿y yo qué hago con todo lo que aprendí, con todo lo que tengo en la espalda, Claro. con todo lo que me heredaron, con Sí. todo lo que me dieron? ¿Qué tengo que tirarlo a la basura? Claro, claro. Y ahí empiezo a no valorizar quién soy. Claro. Y cuando uno no valoriza quién es, termina no siendo nada, no siendo nadie. Es verdad, es verdad. Estamos haciendo una apretada síntesis, ¿no? Sí. Filosofía de esta hora de la... Sí, sí, una conversación de mesa de café que me encanta, ¿no? O de sobremesa, ¿no? De sobremesa, sí. El living de la casa cuando uno termina de cenar y se toma un café ahí en la mesa, ¿no? Sí, es buenísimo. Bueno, son estas conversaciones que uno extraña, ¿no? Exactamente, porque además hemos perdido otra cosa, que es la charla, el encuentro con amigos en un café. Claro, ¿No? Sí. Vos habrás podido vivir como lo viví yo. Che, tengo ganas de verte, tomémonos un café. Sí. Y te sentabas con un amigo y por ahí te pasabas 2 horas chamullando. Sí. De bueyes perdidos. Yo supe tener un gran amigo que desgraciadamente se lo llevó la pandemia, con lo que muchas veces le decía, hablábamos de cosas íntimas, y muchas veces era mucho tiempo dedicado a resolver cuestiones de nuestras propias economías. Sí. Yo le decía siempre, ¿cuánto tiempo perdemos en hablar de cómo poder hacer para estar un poco mejor? Claro. En lugar de aprovechar todo ese tiempo en cosas creativas, en cosas que tienen que ver con los sueños, no en... fíjate lo que pasa hoy en la tele o en la radio, Sí. o en los programas estos de streaming, que todo el tiempo se habla de economía, hermano. Sí, tal cual. Pero no se equivocan nunca se equivocan y dicen, che, tengo un sueño, Sí. o me gustaría que... No, porque la situación económica, porque el precio del dólar, porque entonces las exportaciones... Bueno, aflójenla, muchachos, la vida no es solamente la economía. Es cierto que es central en un país como el nuestro. Sí. Pero mirá todo lo que tenemos para charlar. San Martín, Belgrano, Rosas, Perón, Alfonsín, Balbín, Frondizi. Sí. Digo, para venirse más acá, ¿no? Sí, tal cual. Y no hay espacios, son contados con los dedos de la mano esos espacios donde de repente puede haber una conversación como esta que estamos teniendo ahora. Sí, exactamente. Y con un amigo no se te da porque estás siempre a la carrera. Si no, vos pensás que tengo que hacer otra cosa. Y hay una frase de la canción Mediterráneo de Serrat, que a mí siempre me fascinó,
que es Perdiendo el tiempo de cara al mar. Ah, qué lindo. Es hermoso, ¿No? sí, claro, ¿No? claro. Y nosotros perdíamos el tiempo de cara a un amigo, Sí. Sí, o a sí. unos amigos, y charlando, y cafeteando, y en otra época fumándose un cigarrillo, cosa que ya no hago por suerte. Claro. Vos sabés que a mí a veces me pasan cosas que son increíbles, ¿no? Yo igual, por ejemplo, yo siempre digo que no hago reportajes, yo converso, hago conversaciones, ¿no? Yo te llamé a vos, podríamos estar hablando uno por uno de las películas que hiciste, de las cosas que hiciste en televisión, pero me parece mucho más rico esta conversación distendida donde se pueden hablar cosas que a lo mejor la gente no te escucha decir. Claro, claro. Y un día voy a comprar a, a una fiambrería. Yo termino el programa a las 6 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana iba a comprar a una fiambrería un poquito de fiambre para comer algo. Un sanguchito. Sí, claro. Eso para mí es un momento bárbaro, ese momento de la Mm. mañana cuando ya terminé el programa y llego y está todo el mundo durmiendo. Es un momento fantástico, ¿no? Y entonces yo venía enojado porque había visto un precio en un lugar y a los 20 metros estaba el doble. Y le digo al fiambrero, vos fijate, venden esto ahí. ¿Y sabés lo que me dice el tipo que cortaba fiambre? Me dice, no te hagas problema por esas cosas. Pensá que nosotros, como seres humanos, y nosotros hicimos las cosas mal, porque hace 2000 años elegimos al ladrón. Ay, Dios. Y yo dije, mirá lo que me está diciendo este tipo un sábado a las 7:30 de la mañana en una fiambrería. O sea, viste que cuando Poncio Pilato dice, bueno, voy a dar a elegir a quién vamos a crucificar. Barrabazo Jesús, claro. Claro, elegimos al ladrón, me tiró el tipo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Qué linda gente hemos tenido, ¿no? Qué linda gente tenemos. No sé si hoy está tan linda la gente, pero qué linda gente hemos tenido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hablo de estos vecinos, ¿no? Sí. De esta gente que era capaz de hacerte esta reflexión. Sí, totalmente. Que además uno no se lo espera, ¿no? Que me voy a esperar que un tipo que me está cortando un poco de salchichón me va a decir eso. Claro. Y son esas cosas que en el fondo agradezco, porque bueno, yo estuve ahí en ese momento y este tipo me dice esta reflexión que claro, me da vuelta la cabeza en un punto. Claro, y te sirvió para, mientras te comías tu sanguchito, reflexionar un poco en esas cosas y varios días después también. Sí, totalmente. Rubén, te encanta el tango, hiciste de Dice Polín, eso es alguien también, un personaje tremendo, ¿no? Tremendo. Otro personaje, otro de los grandes personajes de nuestra historia, Sí. que a veces se lo traga a la historia Sí. y se lo descalifica o se lo deja en un estadio menor, Sí. porque no se le puede dar la dimensión que tenía ese ser pequeñito, Sí. que era Enrique Santos Discépolo, que fue actor, director, autor, músico. O sea que en él no tocaba ningún instrumento, Sí. solamente tocaba un instrumento que él había inventado, que le puso gusla, que era un instrumento de una sola cuerda, Sí. y dirigió una orquesta. Y Tremendo. escribió un montón de música, no, Sí. no escribió en realidad, firmó un montón de música que él cuenta que andaba a veces días enteros chiflando una melodía que se le había ocurrido buscando un músico que se la pudiera escribir porque Mirá no sabía vos. escribir música. Claro. Qué bárbaro. Y dice, la cantidad de melodías que he perdido por no encontrar un músico. Claro. Bueno, O sea, eso también tiene que ver con nosotros. sí. Eso también tiene que enorgullecernos. Pero, claro, si no te los dejan conocer, si entonces lo reducen. Vos sabés que yo tengo un programa de tangos Sí. en la 2x4. Sí. Y todo el tiempo hablo de esto. Sí. Todo el tiempo digo, al tango se lo ha castigado tanto que desde el punto de vista poético dice, bueno, es un letrista de tango. Ajá, estamos hablando de quién, de Homero Mansi, Claro. de Cátulo Castillo,
de Enrique Santos Discépolo, de Celedonio Esteban Flores, de José María Contursi, de Enrique Cadícamo. ¿A quién estamos queriendo reducir Sí, a mero letrista? sí, Cuando eran verdaderos poetas. absolutamente. Porque si yo te digo, herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Es Entonces, tremendo. mira, esto lo escribió William Shakespeare. Sí, Ah, claro, y mirá lo que dijo. Ah, pero lo escribió Enrique Santos Discépolo y lo cantan. sí, Pero sí, lo sí. ¿escuchaste Sí, lo que dice? sí, 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 sí. Pero viste, el vecino de al lado nunca puede ser un ¿Cómo va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa? Claro, claro, claro. ¿Cómo va a ser bueno Claro. si vive a la vuelta de mi casa? Claro. Claro. Y además la vida de él. Yo siempre cuento una anécdota que me parece fantástica, que la contó Osvaldo Miranda, que era muy amigo de él. Su gran amigo, claro. Sí, sí. Y a mí me hace muchísima gracia porque estaban en un carnaval, en uno de esos clubes, ¿viste? Donde estaban las fiestas de carnaval. Y estaba Miranda, Discépolo y había otro más en la mesa y había uno al lado que estaba con el famoso, lo que llaman el espantasuegra, eso que vos soplás y se abre y a cada rato le soplaba al lado a Miranda y le soplaba eso a Miranda y en un momento Miranda se pone nervioso y ya lo iba a putear y Discépolo lo para y le dice: Dejalo, Osvaldo, dejalo, el señor se acaba de recibir de pelotudo y lo está festejando. Muy típico de Enrique. Déjalo, maldito, déjalo. Se acaba de recibir de pelotudo y lo está festejando. Claro. ¿Vos sabés que nunca te contó Osvaldo, o nunca escuchaste a Osvaldo contar el día que lo conoció a Discépolo? No. Osvaldo contaba que él había ido a dar una prueba de cantor a una orquesta. Sí. Que era la orquesta de Ángel D'Agostino. Sí. Y compitió con Ángel Vargas, ni más ni menos, ¿no? Sí. Entonces siempre decía, Osvaldo, me ganó Ángel Vargas. Bueno, Sí. Salió de ahí un poco deprimido, que yo, y se encontró en el lugar donde hacían la audición, se encontró con Enrique Santos Discépolo, entonces se acercó a saludarlo. Y Enrique le dice, ¿y usted qué se dedica, joven? Sí. Bueno, yo quiero ser cantor. Claro, es más liviano que la pala eso. No, era bravo, Enrique, era bravo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Qué gran personaje. Yo cuando vi Bloom con Darío Vittori en la tele, dije, qué lástima, para mí es el mejor papel de Darío Vittori en cine, ¿no? Está muy bien, sí, está muy bien. Y pensé, qué lástima que esto no lo llegó a hacer Discépolo en el cine, porque ya lo había hecho, lo hizo en teatro, ¿no? Sí, fue un exitazo tremendo. Claro. Tremendo, en el Politeama. Claro, yo no lo pude ver en el teatro eso. No, imposible que lo hayas podido ver porque no conozco tu edad, pero 62. Enrique ya había fallecido. Sí, claro. Enrique murió el 24 de diciembre de 1951. Claro. Ni vos ni yo, yo sí había sido, pero era un niñito, no había cumplido ni 6 meses todavía. Claro. Y pensá que Enrique vivió 51 años, nació en el 1900 y murió en 1951. Y en 51 años hizo todo lo que hizo. Impresionante. Charlista radial, sí. Dirigió orquestas, como te dije, dirigió cine, escribió guiones, actuó con... Bueno, lo podés ver en El Hincha, ¿no? Lo del Hincha es impresionante. Con una Diana Maggi también descomunal, ¿no? Ah, divina, además tan bonita, ¿no? Sí, una hermosa mujer. Sí. Y El Hincha es fantástico, es fantástico. Un hombre al que no le gustaba el fútbol. Mirá vos, no sabía. No era nada pasional con el fútbol, no. Sí. Pero sin embargo, pescó. ¿Qué es el club sin los colores, sin el hincha? Claro. Es cierto que a veces cuando él tenía una obra de teatro
los antiperonistas compraban todas las entradas para que él tuviera el teatro vacío. ¿Es real eso? Mira, no sé si yo no podía certificarlo porque, como te dije, no soy testigo presencial, pero Sí. se cuenta mucho y que ha quedado como una historia mitológica. Claro. Cuando nosotros hicimos Discepolín, Sí. que es una comedia musical que escribió Pedro Orgambide, la letra y la música la hizo Atilio Stampone, hay una escena donde se supone que le van a hacer un homenaje. Sí. Entonces él va muy emocionado al homenaje y todo el mundo había comprado el cubierto, que era una cena, y no fue nadie. Tremendo, qué tremendo. Tremendo. Cuánto odio, ¿no? Cuánto odio. Y, viste, tomar posición es muy difícil en nuestro país. Sí. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno toma posición porque la revancha es muy cruel. Sí. Y el medio artístico en particular es muy cruel con aquellos que son consecuentes con algunas ideas, claro, como en este caso la del peronismo. Sí. Bueno, fíjate, Hugo del Carril, ¿no? Todos, y Nelly Omar, sí, años sí, proscripta, años prohibida para con su voz silenciada, semejante cantora, que después por suerte, por fortuna para todos nosotros, tuvimos la suerte de escucharla y de verla viejecita hasta los 100 y pico de años. Y te podría decir tantísimos otros. Enrique Muiño, que se tuvo que retirar, tenía una casita por San Antonio de Padua, por Castelar, estamos hablando del año 55, imagínate lo que era aquello, y no dedicarse a pintar porque ya no lo llamaban para trabajar como actor, tantísimos otros, porque cuando se habla de que, bueno, la señora Libertad Lamarque tuvo que irse del país, por ahí es cierto, la verdad es que no lo sé, pero se exilió, o el peronismo la exilió, también el peronismo ha recibido un enorme castigo por ser consecuente con algunas ideas. Y ideas tan simples como que, por lo menos desde mi punto de vista, que la mayoría de los argentinos estuviese mejor, que no hubiese explotación, que el Estado pudiese mediar entre el trabajador y el empresario, donde todos ganaran, pero con una medida más justa para cada sector. ¿No? Pero no se ha cansado de decirlo, no conozco empresario que no quiera ganar plata y está muy bien. Lo que pasa es que no la puede ganar a costilla del sacrificio de un trabajador que también merece vivir bien. Entonces, todos aquellos, porque digo, uno nombra a aquellos que fueron más significativos, pero Héctor Mauré, Alberto Marino, por nombrarte algunos cantores, la mismísima, ahora no me sale el nombre, que fue diputada, Irma Roy. No, Irma más allá, no, estoy hablando de los años 50, que fue la mujer de Francisco Rotundo, que una muy buena cantora, que no se la pasa porque era peronista. Mirá vos. Silvana Roth, que fue diputada peronista y perdió su carrera como actriz. Digo, en fin, no vale la pena, vale la pena recordarlo porque esto también hace a nosotros, pero no recordarlo con excesiva vehemencia, simplemente saber que está. Saber que está, saber que sucedió. Mirá, tengo ante mí la foto de uno de los grandes poetas del tango que también vivió su persecución, que fue Cátulo Castillo. A Cátulo lo castigaron de todas maneras posibles a partir del 55. Lo que pasa es que era tan extraordinariamente talentoso que no se lo pudo silenciar. Claro. Me contaba el hijo de Cátulo, me contaba
que en el 55 él era secretario general de SADAIC, entonces lo prohíben. Sí. Se arma una lista para tomar SADAIC, para hacerse cargo de SADAIC, y Cátulo entra de refilón en esa lista, se cuela, Sí. pero no en un cargo importante, sino en un cargo secundario. Sí. Pero era el que escolaseaba el tema de los derechos de intérprete, Claro. los derechos de autor. Entonces él pasaba un informe diario. Y el primer informe que le pasa al secretario, que era el secretario general o presidente de SADAIC, lo hace en verso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y esto, bueno, lo impresionó al tipo, pero no dijo nada. Sí. El segundo lo hace en verso. Y el tercero lo hace en verso. Entonces lo llama y dice, ¿para qué te tomas tanto trabajo? Pasámelos en prosa. Me dice, me sale más fácil hacerlo en verso. Qué fenómeno. Rubén. Fenomenal. Sí, fenomenal. Se nos termina el programa y nos Sí, queda corto. usted. Y es más, yo creo que si pasáramos a tiempo de show, que es de 0 a 6, también me quedaría corto hablando con vos. Pero te quiero agradecer muchísimo esta charla, que fue un placer increíble escucharte, bueno, contar estas cosas, ¿no? Conversar estos temas. Realmente sos un capo, hiciste muchísimo en cine, en teatro, en televisión, y te agradezco de todo corazón. Al contrario, Marcelo, no va a faltar oportunidad que volvamos a charlar en cuanto vos lo dispongas. Por favor. El tema es que para mí también fue muy grato conversar contigo y encontrarnos en estos puntos. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Rubén. Te mando un gran abrazo. Igualmente yo, Marcelo, y muchísimas gracias por tu gentileza. Rubén Stella estuvo aquí en el especial de Marcelo Neira. Ya llegan las noticias con Mateo Soria. Y después, tiempo de show. Desde Buenos Aires, Argentina,